Buenas tardes. Hoy día tenemos teoría de tamaño y localización. A la teoría se las voy a dar hoy día yo, ¿sí? ¿Alguna consultita antes que empecemos con la teoría de la clase pasada? ¿No? Bueno. Bueno, si no hay consultas, largamos nomás, ¿sí? La clase de hoy tal vez sea un poco corta. No son tan largos los temas. Bueno, cualquier duda, consulta, me paran y preguntan. Si por ahí si voy muy rápido, me dicen, o si necesitan que repita algo, no se entiende, ahí porfa me avisan. Bueno, les comparto pantalla. Ahí están viendo, ¿no? ¿Se ve? Sí, profe. Bueno, vale. Bueno, entonces larguemos con el tema de hoy. ¿Sí? Tenemos tamaño y localización. Ahí está. Acá, a grandes rasgos, ¿sí? Para ir entrando en el tema, ustedes ya se deben dar una idea, ¿no? De qué es el tamaño, qué es la localización. Cuando hablamos de localización, nos referimos a el espacio geográfico en donde nos queremos radicar, donde nos vamos a ubicar. Nosotros vamos a buscar identificar, tenemos una idea de proyecto y queremos ver cuál va a ser el espacio geográfico que mejor se adecua, bien, y cuando mejor se adecua cumple una serie de requisitos que pueden ser cualitativos o cuantitativos, ¿sí? Para ello vamos a recurrir a ver una macrolocalización, entonces vamos a decir, a ver, yo quiero poner un proyecto agropecuario, bueno, entonces dentro de por ejemplo, dentro de Argentina. Entonces, ¿cuáles son las posibilidades dentro del país? Y busco un lugar macro, ¿bien? Una macrolocalización. Una vez que tengo identificado el macro, el espacio grande, que es el que va a tener una serie de consideraciones mayores, vamos a ir ya a la ubicación puntual de nuestra planta, o nuestra oficina, lo que fuere que estemos por localizar. Entonces, dentro de ese espacio macro, vamos a ver cuál es el que mejor nos termina de ajustar, ¿sí? A un nivel ya específico. También vamos a estar viendo lo que es el tamaño, que ya habíamos nombrado en las clases anteriores, lo que era de alguna forma, ya algún concepto previo les debe haber quedado de lo que es el tamaño. Y cuando hablábamos de tamaño nos referíamos a la capacidad de producción. Y dijimos que este tamaño estaba íntimamente ligado a la capacidad instalada. ¿Cuánto puedo yo producir? ¿Sí? De acuerdo a la tecnología que yo voy a poner en mi planta industrial, ¿cuál va a ser la capacidad de producción que esta me puede dar? Bien, entonces vamos a ver que estos temas están íntimamente relacionados el uno con el otro, se cruzan mucho y tenemos que ir teniendo consideraciones en simultáneo en cuanto al tamaño y a la localización. Bien. Entonces, empecemos a la primera parte, vamos a referirnos al tamaño, ¿sí? Entonces tenemos incidencias del tamaño. Veníamos ya también las clases anteriores haciendo referencia a que nosotros teníamos que poder tener claridad en cuál es la información, qué es lo que está viniendo de las etapas anteriores y qué es lo que está saliendo de la etapa en cuestión, lo que yo estoy estudiando en esta, por ejemplo, ahora el tamaño específicamente, qué es lo que va a salir, qué es el resultado, qué es lo que más impacta dentro de nuestro estudio del tamaño en este caso. Entonces, ¿cuáles son estas incidencias que vamos a tener del tamaño? Vamos a tener tres importantes. Una, el nivel de inversiones. Bien, ya hablamos que esto está directamente vinculado a las tecnologías. Entonces, de acuerdo a la cantidad, a la capacidad que yo le vaya a dar a mi planta, las tecnologías van a ir variando y esto me va a hacer que varíe, ¿no?, el nivel de inversiones. Si voy a tener una mayor capacidad instalada, lo más probable es que tenga mayores niveles de inversiones.
mientras que si me elijo o decido tener niveles menores de capacidad instalada, tecnologías más económicas, estos niveles de inversiones probablemente sean menores. Otra incidencia importante son los costos operativos de operación, que acá por supuesto que va a estar definido por la tecnología que yo voy a implementar. La tecnología me va a dar una capacidad máxima de producción, capacidades mínimas seguramente también, vamos a tener rendimientos dentro de estas líneas operativas, y esto nos va a definir los costos operativos. Y por último vamos a hablar de lo que es la rentabilidad del proyecto. Bien, porque dependiendo de la capacidad que yo vaya a producir, va a ser después cuánto es lo que yo efectivamente voy a poder vender y me va a dar los ingresos que va a tener el proyecto. El tamaño determina la capacidad o el nivel de producción. Entonces acá, ¿qué es lo que vamos a ver? Que los proyectos grandes suelen tener mayores niveles de producción, mientras que los proyectos pequeños van a tener niveles menores de producción. También nos determina este tamaño el ingreso por venta, ya que un mayor nivel de producción me va a otorgar mayores ventas, mientras que menores niveles de producción seguramente van a arrojar menores ventas. ¿Cuáles van a ser los factores que deciden el tamaño? Acá vamos a ir viendo que hay varios factores que se implican o que están dentro del tamaño, y cuáles van a ser los más preponderantes, los que nosotros vamos a considerar. La demanda, la disponibilidad de insumos, la localización y el plan estratégico comercial. Ahora vamos a ir ya viendo a estos, vamos a ir disgregando y estudiando cada uno. Entonces, veamos cuál es la relación, qué relación intrínseca tiene el tamaño con la demanda. Entonces, nosotros podemos decir que va a ser la demanda el factor que nos va a condicionar de una manera más importante, ¿sí? Es el factor más condicionante que tenemos. La cantidad demandada proyectada a futuro seguramente sea la más importante, pero no necesariamente va a ser la que nos va a definir la función de crecimiento esperado del mercado, ¿sí? Porque vamos a tener que tener seguramente, ya vamos viendo más adelante, otras consideraciones para poder determinar finalmente lo que va a ser el nivel óptimo de operación, ¿sí? No siempre el nivel óptimo de operación va a ser aquel que me maximice las ventas, no es algo que siempre va a estar dado de esa manera. Algo que es muy importante, que por ahí en otras bibliografías no se lo nombra, no se lo marca tanto, es que tal vez no llega a importar tanto la demanda actual como la demanda futura, ¿sí? Entonces la demanda futura nos va a condicionar el tamaño del proyecto. Y esto es algo muy importante, y nosotros cuando definimos el tamaño de nuestra planta industrial, tenemos que tener un amplio conocimiento, una definición de cuál va a ser la demanda futura, y nosotros seguramente acá, como ya hemos nombrado en la filmina anterior, vamos a tener que definir cuál va a ser nuestro plan estratégico comercial para trabajar con esta demanda futura. La demanda sí también entonces nos va a determinar el nivel óptimo de ventas, pero que ya hemos visto que no necesariamente, ¿no?, este óptimo de ventas va a estar dado, ¿no?, el óptimo de venta o el óptimo de operación con una función que nos maximice las ventas. Ya vamos a ver un grafiquito en el que no siempre se da eso. Entonces, lo que nosotros esperamos es que exista una flexibilidad ante la demanda creciente. ¿A qué nos referimos con esta flexibilidad? ¿Sí? Nosotros hablamos de que nos resulta especialmente importante tener ya dentro de nuestra estrategia, ¿sí?, dentro de nuestro proyecto, las consideraciones para la demanda futura, y nosotros considerando esta demanda futura, seguramente se van a plantear dos situaciones. Una va a ser la capacidad de adecuarse a la demanda, nosotros eligiendo un tamaño, tener la posibilidad de migrar a tamaños distintos, o la otra opción puede ser la de instalarnos desde un principio con una capacidad ociosa inicial. Bien, o sea, nosotros comprar una tecnología
a la cual no la vamos a usar a un 100%, sino que vamos a usar un porcentaje, ¿sí?, de esta capacidad de la tecnología, y vamos a ir incrementándolo en el tiempo. Claramente se pueden presentar tres situaciones básicas del tamaño en el mercado. Tenemos aquellas en la cual la cantidad demandada total sea claramente menor que la menor de las unidades productoras posibles de instalar, ¿sí?, que es la primera situación. Nosotros entonces tendríamos acá que esta demanda total es menor que la capacidad mínima que puede tener una planta productora, ¿sí? Otra situación que se puede dar es en la cual tenemos que esta demanda sea igual a la capacidad de producción mínima, ¿sí? Mientras que la tercera situación que se podría presentar va a ser aquella en la que la demanda sea superior a la mayor de las unidades productoras posibles instaladas, ¿sí? Nosotros seguramente vamos a terminar cayendo en algunas de estas tres posibilidades. Entonces vamos a tener que tener estudios y consideraciones especiales para cada una de estas situaciones, ¿bien? Para el tipo de mercado que yo tengo y para la capacidad de producción. Bien, fíjense que acá tenemos dos grandes limitantes. Uno, la demanda del mercado. ¿Qué me pide el mercado? ¿Sí? Y por otro lado, la disponibilidad o las posibilidades que tengo yo dentro de lo que son las tecnologías. Entonces vamos a combinar estos dos factores para encontrar nosotros el óptimo de producción que satisface mejor nuestros intereses dentro del proyecto. Entonces acá nosotros podemos distinguir que existe una capacidad posible y también existe una capacidad mínima. La capacidad posible va a estar condicionada por las posibilidades económicas o de mercado. ¿En cuánto puedo invertir yo? Si recuerden que nosotros hablamos siempre de los que tenemos recursos escasos, como una premisa. Entonces, ¿cuál es la posibilidad económica para invertir? ¿Y cuáles son las posibilidades que me está arrojando el mercado? Esas son las capacidades posibles. Y tenemos capacidades mínimas, que esta capacidad mínima va a estar condicionada por razones técnicas y tecnológicas de los equipos. Y esto van a ser los tamaños mínimos rentables. Ahora, independientemente de cualquiera de las tres situaciones anteriores que nosotros hemos planteado, vamos a tener que definir una función de la demanda, ¿sí?, con la cual el proyecto va a considerar en su estudio, considerando justamente, ¿no?, acá esta función, ¿no?, que nos considere las demandas proyectadas. Entonces nosotros, independientemente de la situación en la que nos encontremos, tenemos que saber que el tamaño el tamaño debe de satisfacer las proyecciones de la demanda futura, sobreponerse al análisis conjuntural de corto plazo, que es lo que habíamos hablado al principio, que por ahí no está tan enfocado en todas las bibliografías, pero que es muy importante. O sea, yo no me puedo quedar con mi demanda actual. Hoy cuánto demanda el mercado, hoy cuánto puedo producir. Yo tengo que necesariamente, y es mucho más importante, que yo me extrapole en el tiempo considerando los años de vida útil del proyecto y en consideración con la duración, ¿no?, de mi proyecto, yo diga cuál va a ser la demanda en cada uno de esos años de vida útil y yo proporcionar, ¿no?, una solución o definir una estrategia comercial para trabajar con estas demandas proyectadas. Vamos a hacer ahora un análisis y ver las relaciones que tenemos entre lo que es el tamaño y la localización. Acá vamos a ver que existen diferentes alternativas, ¿no? Cuando nosotros dijimos en principio, cuando yo tengo una idea de proyecto, quiero decir, bueno, ¿dónde lo voy a ubicar? Entonces seguramente en función de dónde lo ubique, ¿qué van a variar? Van a empezar a variar los costos. Los costos no van a ser y no serán iguales, ¿sí?, en los distintos mercados, por situaciones específicas o características específicas a estudiar en cada región. No va a ser la misma situación de educación en relación, por ejemplo, a la disponibilidad de servicios. Por ejemplo, impuestos, que hoy es algo muy importante que muchas empresas terminan definiendo dónde están sus plantas
en función de la carga impositiva que tiene la región o el país. Muchas empresas buscan poner sus oficinas para brindar servicios en países con menores impuestos y desde ahí proporcionar servicios para, no sé, estratégicamente a distintas partes del mundo, buscando este dinamismo de trabajo. Entonces, la localización nos va a estar condicionando constantemente. Y acá nosotros también ya vamos a ver que van a existir también otras situaciones a estudiar dentro del tamaño, que va a ser cuando yo determino, ¿no?, un mercado a abastecer, ¿sí?, y determino una localización, se va a presentar esta situación que en la cual yo puedo definir para abastecer la demanda de X región, bien, yo puedo instalar una gran planta que cubra por completo la demanda del mercado, o puedo instalar dos, tres o más cantidad de plantas de tamaños más pequeños, ¿bien?, que satisfagan y cumplan también con poder dar, ¿no?, solución o poder tener, cubrir la demanda que nosotros habíamos hablado, la demanda proyectada. Entonces, cuando nos referimos a las materias primas, tener un mayor tamaño nos va a llevar a tener un mayor consumo de insumos, lo cual nos genera mayores costos de transporte, ¿sí? Si yo tengo una sola planta, una gran planta, por decirlo así, que va a buscar dar solución o cubrir a todas las necesidades del mercado que yo voy a atacar, seguramente mientras más grande sea mi planta, más insumos voy a requerir, y al tener más insumos voy a requerir también, o sea, voy a incurrir en mayores costos de transporte. ¿Qué pasa con el tamaño y la localización cuando nos referimos a los mercados? Una sola planta nos genera mayores costos de transporte, de inversión, si nosotros nos comparamos con una situación de varias plantas, ¿sí? Acá nosotros siempre vamos a tener que tener estudios estratégicos de cómo llegar a cubrir los mercados y estudios de costos. Entonces, ¿qué nos conviene? Nosotros hablamos de economías de escala y ver si dentro de estas economías de escalas una planta nos genera solución o una sola planta termina generando una deseconomía de escala, ¿sí? Acá está, un grafiquito en el que podían ver, ¿no? Teníamos acá economía, no sé si dice economía de escala porque yo no lo puedo ver, pero y los costos de distribución. Entonces acá lo que podemos ver, ¿no? Fíjense esta situación en la cual nosotros definimos, voy a trabajar cubriendo los requerimientos de este mercado y voy a instalar una gran planta industrial que me va a cubrir toda la demanda dentro de este mercado. Entonces, una planta me va a generar mayores costos de distribución, ¿sí? Lo comparamos con la otra posibilidad, y la otra posibilidad sería la de instalar varias plantas, en este caso estamos graficando 4 pequeñas plantas destinadas a cubrir, ¿sí?, el mismo mercado. Entonces, en vez de tener una gran inversión que me llevaría a tener de alguna manera mayores costos de distribución, plantea la situación de tener inversiones menores, 4 plantas industriales menores, con las cuales cubriríamos el mercado y obtendríamos unos costos de distribución menores, ¿sí? Esta sería una posibilidad, tenemos que estudiarlo, ¿es así o no es así? O cómo mejor se ajusta a lo que nosotros vamos a plantear. Seguramente nosotros en esta situación en la cual tenemos una sola gran planta industrial, ahorraríamos sería esperado que al comprar volúmenes mayores de insumos, podamos así tener descuentos o ahorros por esta mayor cantidad de insumos. Por supuesto que esta también se contrarrestaría con decir, esta cantidad de insumos estoqueados, cuál va a ser el costo de mantener el almacén y demás. Por eso hoy entramos en un estudio detallado en el cual nosotros vamos a tener que ver en una cuestión de costos, ¿no? ¿Cuál es la que mejor ajusta? Y por supuesto también ver cuál es la estrategia que mejor nos ajusta, ¿sí? Si acá nosotros tenemos facilidad para llegar a cubrir todo el mercado o existen limitantes. Entonces tal vez existen muchas limitantes a la hora de plantearnos, ¿no?, nuestra distribución, tal vez nos convenga esta situación en la cual nosotros aseguremos una distribución y cubrir todo el mercado. Profesora, Sí. en cuanto a costo de inversión, ¿cómo sería?
Y esto sería algo para estudiar. Nosotros esperaríamos que esto tenga un costo de inversión importante, ¿sí? Pero o sea, esto va a depender de cada proyecto. Tal vez tener una planta en inversión me resulta más económico por la actividad en sí de la planta que tener, en este caso, como vemos la comparativa, de 4 plantas pequeñas. No es que esto tenga una correlación. Acá es algo puntual de cada proyecto que ustedes estudien y vean. Tal vez las economías, las tecnologías que van a usar son económicas, por decirles así, y termina siendo prácticamente tal vez lo mismo, por decirle, en una cuestión de inversión, pero acá se aseguran el cubrir el mercado y se aseguran de tener menores costos de distribución, con lo cual ustedes llegan a la góndola con precios más competitivos. Podría darse. Ahora, podría darse que los equipos son tremendamente específicos, que tienen limitantes en realidad. Por ejemplo, también esto sucede mucho, no es que ustedes siempre tienen la posibilidad de comprar equipos de diferentes tamaños ajustados a su necesidad. Muchas veces los equipos ya tienen un nivel de producción. Entonces, por ahí yo quiero plantear esta situación, sería irme a equipos de producciones menores que no se fabrican en el mercado o que son más costosos que plantar una situación en la cual tengo una mayor producción, ¿sí? Pero esto son situaciones a analizar. Ustedes cuando ven el proyecto se plantean estas situaciones y empiezan a ver, bueno, a ver, ¿qué me conviene? ¿Qué soluciona mejor? ¿Sí? Pero no, acá no hay nada escrito en relación a qué sería lo óptimo, por decirlo así. Siempre va a depender de la naturaleza del proyecto en el que ustedes estén trabajando. Cuando, bueno, nosotros hemos hablado ya en un principio que nosotros podía existir, ¿no? La posibilidad, cuando nosotros considerábamos la demanda en el tiempo, nosotros podíamos plantearnos la situación de ir ampliando nuestra unidad productiva, ¿sí? O sea, que nosotros comencemos a trabajar con una determinada capacidad y que la tecnología que elegimos nos permita ir haciendo inversiones posteriores en el tiempo que nos permitan con facilidad, ¿sí?, adaptar nuestra planta industrial aumentando su capacidad de producción. Puede ser una opción en la cual nosotros plantearíamos que vamos a ir realizando inversiones a lo largo de la vida útil del proyecto y que estas inversiones nos van a ir permitiendo aumentar nuestra capacidad de producción y de esta manera cubrir con la totalidad del mercado o con la demanda que nosotros queremos cubrir. La otra opción que habíamos planteado era aquella en la cual la tecnología no nos permitía, no nos da esta posibilidad de adaptarnos, ¿no?, a las demandas crecientes. Entonces, cuando no nos podemos adaptar a una demanda creciente, ¿qué es lo que nos va a suceder? Nosotros nos vamos a ver en una situación en la cual vamos a invertir en una tecnología que en principio no vamos a utilizar al 100% su capacidad, sino que vamos a utilizar un porcentaje menor y que vamos a ir aumentando este porcentaje de utilización de la maquinaria en medida que pase el tiempo conforme a la estrategia comercial que nosotros hayamos desarrollado. Cuando se da esta situación, nosotros nos vemos frente a lo que es la capacidad ociosa, ¿sí? Entonces, esta capacidad ociosa van a ser costos de no operar a pleno la capacidad fabril. Bien, ese es el concepto y la idea de tener una capacidad ociosa. Tengo una tecnología que me brinda una determinada capacidad, pero yo, por el motivo que fuere, no la uso en su totalidad, uso menos, ¿no?, que la disponibilidad, que la posibilidad que me da esa tecnología. Eso me va a generar un costo, ¿sí? Ese costo nosotros tenemos que computar. ¿Cuándo se suceden estas situaciones? Cuando el tamaño excede la demanda, cuando la demanda futura es significativa, ¿sí? Acá estamos hablando de esta situación, ¿no?, que nosotros ya nos planteamos a futuro cuál va a ser nuestra situación futura y elegimos esta tecnología. Cuando la penetración en el mercado es lenta y cuando el programa de producción lo prevé. ¿Sí? Entonces, estas son algunas de las situaciones por las cuales nosotros podemos orientarnos en invertir en una capacidad mayor y no operarla a pleno durante el primer tramo o un determinado tramo de la producción. Otros factores condicionantes que vamos a tener a la hora de definir el tamaño de nuestra planta productiva van a ser la disponibilidad de materias primas. Miren que esto es algo tremendamente importante, que ya lo habíamos nombrado también de alguna manera, siempre estamos, fíjense que relacionando, todos los temas están muy relacionados, pero si yo quiero producir azúcar, me tengo que ubicar cerca de donde yo tenga cañas de azúcar,
¿sí? Entonces, para mí me resulta fundamental, si yo me estoy ubicando en un lugar alejado, ¿sí? Corro el riesgo, al margen de que por supuesto que es mucho más costoso, ¿no? Entonces corro el riesgo de quedarme sin materias primas. Yo necesito ubicar, hay muchas plantas, o sea, esto también es algo a definir, porque hay plantas que se localizan, ya lo vamos a ver en localización, preferentemente en cercanía a los centros de proveedores de materias primas, mientras que otras plantas les conviene estratégicamente localizarse en cercanía a los centros comerciales, ¿sí? Entonces, es preponderante tener disponibilidad de materia prima para nosotros poder asegurar la continuidad del proceso productivo. Entonces, esto va a ser un factor importante a considerar. Otro factor condicionante van a ser los recursos financieros. Bien, como dijimos, nosotros tenemos recursos limitados y vamos a tener que tener en consideración estos recursos financieros, tanto los propios como lo que tal vez nosotros requieramos, ¿no? Esto también va a estar dado con la localización, siempre están cruzadas estos dos conceptos, asegurarnos que podamos disponer de estos recursos financieros. Recursos humanos, ¿sí? También lo nombramos, ya que esto también estaba íntimamente ligado, porque si yo requiero de personal con determinada capacidad, por ejemplo, que tengan, no sé, secundario completo, que tengan personal universitario, que tengan estudios técnicos, si yo seguramente ya de entrada voy a buscar una localización que me asegure contar con este recurso humano, con las condiciones bueno, específicas para el proyecto. Bien. O también, bueno, justamente tal vez no necesitamos personal capacitado, pero sí requerimos de tener una determinada o un amplio número, ¿no? Una cantidad importante de recursos humanos, entonces nosotros ahí vamos a considerarlo como un factor condicionante. Insumos en cantidad y calidad. Otros factores que pueden aumentar los costos de producción y el análisis del comportamiento de insumos a futuro, ¿sí? Entonces, siempre van a haber situaciones particulares en cada uno de los proyectos que ustedes estudian, entonces nosotros hablamos de disponer de recursos en general, ya sean materias primas, recursos financieros, económicos, insumos, ¿sí? Entonces, pueden haber otros factores que nos aumenten los costos en esta producción, factores políticos, factores legales, factores culturales, factores sociales, pueden haber otros factores, yo tengo que tener esa consideración ya de antemano para que cuando ya me vea en la instalación de la planta o ya me vea en una situación de operación, no vayamos a tener problemas, ¿sí? O de repente decir, no podemos contar, no podemos, no sé, conseguir los insumos por el motivo que fuera. Entonces, son todo, ustedes tenemos acá de alguna manera, ¿no? Aspectos generales que sabemos que tenemos que considerar siempre, que no se nos pueden pasar por alto, pero por supuesto que tenemos que tener un estudio profundo del proyecto en el que estamos y ver cuáles son las características particulares a estudiar que van a influir directamente en el tamaño, ¿sí? De cada uno de los proyectos. Y también, bueno, ahí viendo, si no nos olvidemos del comportamiento a futuro, porque nosotros tenemos que ver, así como nosotros decimos la demanda, la vemos a futuro porque nos interesa de sobremanera saber qué va a pasar con la demanda a futuro, también necesito saber yo qué va a pasar con los recursos a futuro, ¿sí? Si yo estoy en una situación, por ejemplo, en nuestro país, que con esta economía tan vidriosa, yo voy a requerir para mi proceso productivo insumos que vienen del exterior, ¿no? Entonces, claramente estoy en una situación roja y digo, bueno, ¿qué hago? ¿Puedo reemplazar esos insumos que vienen del exterior o no? No los puedo reemplazar. ¿Cómo aseguraría yo que los mismos estén disponibles para no cortar mi cadena productiva? No puedo asegurarlo, entonces tal vez Argentina no sea el lugar en el que yo me tenga que radicar, entonces vamos desde que la localización no es la adecuada, y tengo que plantear otra localización para hacer mi estudio, ¿no? Del tamaño de la planta. Ahora vamos a ver un poquito cómo se relaciona el tamaño con el plan comercial. Ya habíamos nombrado este plan comercial y decíamos que nosotros teníamos que tener una estrategia comercial con vistas del futuro, contemplando siempre la vida útil del proyecto. Entonces, durante la vida útil del proyecto, o sea, nosotros cómo vamos a atacar la demanda. Y cómo vamos a atacar la demanda, ¿sí? Cómo se relaciona o cómo impacta dentro de lo que es el tamaño de nuestra unidad productiva. Entonces, tenemos que definir una estrategia comercial que me maximice la rentabilidad del proyecto. Bien, que esto es algo que nosotros siempre estamos esperando, maximizar la rentabilidad.
Y por otro lado, tenemos que asegurar el funcionamiento del proyecto. Todo esto tiene que estar previamente, ¿no?, estudiado dentro de la estrategia comercial. ¿Cómo yo voy a penetrar en el mercado? ¿Qué tipo de producto pretendo ofrecer? Por ejemplo, acá nosotros tenemos eh, algunos rubros, como por ejemplo la minería, que puede tener un impacto social muy importante. Entonces, si yo tengo un plan estratégico previo, ¿sí?, podré trabajar, podré asegurar un funcionamiento, un flujo continuo. Es como que mientras obviamente que acá no estamos limitándonos al tamaño, eso ya es algo, sería mucho más macro, pero cuando uno ya tiene todas estas consideraciones vistas de antemano, la vas trabajando en el tiempo y puede asegurar el funcionamiento del proyecto, ¿sí? Si a nosotros se nos escapa cualquiera de estas cuestiones, seguramente, si yo, no sé, no hice un estudio correcto de los insumos del proyecto, de los proveedores de insumos del proyecto, sí, nosotros podríamos vernos ante una situación en la cual no podemos continuar con el proyecto y tenemos que parar. Y acá nosotros también deberíamos definir los targets más convenientes para el proyecto. Y a esto se refiere a hacer los balances entre el volumen y el precio. Cuando hablamos de los balances entre el volumen y el precio, estamos hablando, teniendo en cuenta la consideración en la cual nosotros nos encontramos en economías de escala. Entonces, si nos encontramos dentro de una economía de escala, nosotros esperaríamos que al disminuir el precio de venta, aumente la demanda. ¿Bien? Que nosotros aumentemos la demanda, que implicaría, al aumentar la demanda, nosotros vamos a aumentar nuestro volumen de producción. Eso es lo que nosotros podríamos obtener, lo que veríamos en una economía de escala. Por supuesto que existen productos especiales, como los productos IFEM, en los cuales el comportamiento es distinto, ¿sí? Y no, por ejemplo, una reducción en el precio de venta me genera una disminución en la demanda en vez de producirme un aumento en la demanda. Todo esto lo tenemos que tener ya identificado previamente para saber en qué tipo de economía nos encontramos y cuál va a ser el balance que vamos a hacer nosotros, cuál va a ser nuestro óptimo entre lo que es el precio y el volumen. Bueno, como acá les resume, nos dice la información de la estrategia comercial es fundamental para identificar el tamaño, ¿sí? Esta estrategia comercial contempla ampliamente estos conceptos que están dentro del tamaño y que están directamente vinculados y relacionados tanto con la definición de la demanda que habíamos visto ya en lo que era el estudio de mercado como en la localización. Contempla todo esto y nos va a ir dando unos lineamientos estratégicos, cómo seguir adelante para asegurar que estas rentabilidades sean máximas y así también que el proyecto sea el funcionamiento continuo del proyecto. Acá hablando de la tecnología, un poco habíamos visto que podían existir distintos tipos de tecnología, que ya lo nombramos un poco antes. Bien, entre nosotros podemos tener tecnologías más, de capacidades más grandes, que seguramente van a implicar mayores inversiones. Podríamos invertir en varias unidades más pequeñas. Seguramente podemos obtener tecnologías o inversiones mayores, de mayor calidad, así que nos otorguen productos de mayor calidad, que seguramente van a tener menor cantidad de residuos, mayores rendimientos, consumos energéticos mínimos, que nos van a implicar seguramente inversiones mayores, como aquellas tecnologías más económicas que en general nos están arrojando después costos de operación más elevados, ¿sí? Independientemente de la tecnología que nosotros elijamos, todas estas tienen que cumplir con la premisa que están viendo acá en pantalla, que es la de cumplir con la condición de entregar un producto en calidad y cantidad que el mercado requiere, ¿sí? Entonces vamos a tener un abanico de posibilidades a elegir y nosotros vamos a elegir entre aquellas que nos aseguren que nosotros podemos entregar calidad y cantidad definidas. Nosotros ya definimos esta calidad y cantidad, o cantidad todavía estamos terminando de definir ya con este estudio de tamaño, pero nosotros sabemos que no podemos bajarnos de esto que ya está considerado dentro del proyecto. Yo no puedo, por ejemplo, si dentro de un estudio de mercado yo ya definí la calidad que le quiero dar a mi producto, de repente verme estudiando capacidades tecnológicas que me ofrezcan productos con calidades distintas a la que yo ya definí que es mi óptimo en el estudio anterior, ¿sí? Entonces, esta es la premisa que nosotros tenemos que ir llevando adelante. Bueno, características de las tecnologías.
Estas tecnologías nos pueden brindar la posibilidad de ampliarlas por tramos, como habíamos visto anteriormente, en las cuales se invierte aumentando parcialmente la capacidad y acompaña el crecimiento de la demanda. ¿Sí? Eso es lo que vimos hace rato, que nosotros vamos aumentando por tramos, ¿sí? Vamos invirtiendo en el tiempo, aumentando por tramos, y así vamos cubriendo el crecimiento de la demanda. Otras tecnologías no nos dan esta posibilidad, que son aquellas que no tienen posibilidades de ampliación por tramo. Entonces ahí caíamos en la situación de invertir en una capacidad superior con expectativa de demanda futura. Que acá habíamos visto nosotros que necesariamente caíamos en tener capacidad ociosa dentro de nuestra planta. ¿Cuál es el efecto que tiene la elasticidad en el precio? Y aquí nuevamente recurrimos a lo que habíamos hablado hace un ratito, que era el encontrarnos o no dentro de una economía de escala. Entonces acá nosotros, ¿qué vamos a tener que estudiar? Si un aumento o una disminución de la demanda por variación en el precio repercute en el aumento o disminución de la capacidad ocupada. ¿Sí? Esta es la lógica que nosotros tenemos que entender. Tenemos que identificar qué tipo de producto tenemos nosotros, cuál es el comportamiento que tiene el mercado y qué va a pasar con esta disminución. Si yo aumento el precio y aumenta mi capacidad ocupada por la planta, o si yo aumentar el precio me implica disminuir la capacidad ocupada en la planta. Acá, bueno, acá un poco relacionando esto que tenemos acá, ¿sí? Nosotros, ¿qué es lo que vamos a ver? Nosotros tenemos, como decíamos, una capacidad ocupada en la planta, mientras que si nosotros teníamos la posibilidad de contar con tecnologías mayores o aumentar por tramos, podíamos ver que teníamos una capacidad ociosa. Capacidad ociosa, lo que yo no estoy usando hoy, pero que preveo usar en el futuro. La capacidad ocupada es lo que yo estoy usando concretamente hoy, ¿sí? En mi producción. Entonces, se suele dar esta situación, tengo una capacidad ocupada, ¿sí? Y nosotros podemos disponer de una capacidad ociosa. Si yo tengo una planta con una capacidad ocupada completamente, se puede dar que una disminución de la producción por elasticidad en suma de precio, o sea que acá nosotros, al tener una capacidad completamente ocupada, sube el precio, ¿sí? Nosotros no podemos terminar de cubrir los requerimientos del mercado, ¿sí? O sea, nosotros nuestra capacidad es inferior a a la que podríamos solventar. Entonces, por ahí, al vernos en una situación en la cual no podemos cubrir en la totalidad del mercado, nosotros recurrimos a la estrategia de subir el precio para no aumentar, ¿no? La producción. Decimos que hacemos una disminución de la producción. Mientras que si contamos con una capacidad ociosa, nosotros, considerando esta elasticidad en el precio, podemos recurrir a decir que bajamos el precio, ¿no? Y al disponer de una capacidad ociosa podemos aumentar nuestra producción en planta y cubrir, ¿no? Ampliamente el mercado a cubrir, ¿sí? Muchas veces acá nosotros lo que queremos es expandirnos, ¿sí? No solo por una cuestión de cubrir con el mercado, sino para evitar que ingrese competencia al mercado en el cual nosotros estamos trabajando. Entonces, cuando nosotros nos encontramos en una situación de una capacidad completamente ocupada, si nosotros ya, por ejemplo, ustedes no tienen la posibilidad de ampliar ya más la planta, ustedes ya ocupan, si en principio tienen una capacidad ocupada y una ociosa, luego ocupan la totalidad, ya no disponen de capacidad ociosa, entonces vamos a tener que ver qué hacemos, ¿sí? Cuando yo ya no tengo capacidad ociosa, qué soluciones podemos dar a los aumentos de la demanda. Entonces acá podríamos plantear distintas situaciones. Primero podríamos hablar de ampliar la planta con nuevas inversiones. Cubro por completo ya mi capacidad productiva, la demanda es tal que yo sé que si aumento mi producción voy a continuar poniendo productos en el mercado que van a ser requeridos, por lo tanto nosotros podemos pensar en hacer nuevas inversiones. Estos, ¿qué es lo que nos va a permitir? Nos va a permitir aumentar la capacidad de la producción. También podría existir la posibilidad de plantearnos nuevos turnos de trabajo. Entonces yo ya tengo mi capacidad y, por ejemplo, yo planteé que tengo un solo turno de 8 horas cubriendo mi planta industrial. Entonces veo que existe aumento de la demanda y me planteo la situación en la cual puedo instalar, por ejemplo, 2 turnos dentro de la planta o tal vez puedo llegar a instalar 3 turnos. Entonces,
dentro de la misma capacidad que tengo yo instalada, aumentamos los turnos del trabajo y esto nos permite aumentar la capacidad de la producción. También se puede implementar las horas extras, bien, entonces identificar quiénes y de qué manera se puede trabajar haciendo horas extras de manera de cubrir con estos extras que tenemos en la producción, esto también nos permite hacer esta ampliación. Y otra estrategia sería la de aumentar el precio del producto, ¿sí? ¿Qué va a pasar acá? Si yo aumento el precio del producto y me encuentro dentro de una economía de escala, voy a bajar la cantidad demandada. ¿Bien? Entonces estas son como las distintas alternativas que tenemos para brindar una solución al problema que tenemos. Tenemos acá, hay una relación entre lo que sería el tamaño, los costos y las inversiones. La gran mayoría de los proyectos, casi la totalidad, podríamos decir, de los proyectos, presentan características de desproporcionalidad entre el tamaño, el costo y las inversiones. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, que al duplicar el tamaño, los costos y las inversiones no se duplican. Puede ser que esto suba más que el doble o menos que el doble. Bien, esto varía. Entonces, y esto puede ocurrir tanto en las economías de escala como en las deseconomías de escala. Entonces, para corregir esta situación, ¿sí? para ayudarnos, porque nosotros acá estamos hablando que nosotros decimos, bueno, yo tengo un tamaño actual, ¿bien? Y decimos, quiero invertir, que era una de las opciones que tenemos para cubrir de mercados mayores, demandas mayores, entonces, quiero invertir en tecnología para poder aumentar mi capacidad de producción. Ahora, ¿cómo debería invertir? Yo ya tengo una producción actual y quiero ver, ¿sí? Que yo invirtiendo qué cantidad o cómo se comportaría, ¿no? El tamaño en relación a la inversión, ¿sí? Esta es la relación que yo quiero ver. Si yo quiero duplicar el tamaño, ¿qué pasa con la inversión? O al revés. Entonces, para dar solución a esta situación, nosotros nos encontramos con esta ecuación, en la cual ustedes pueden ver acá cómo se relaciona una inversión necesaria para un tamaño T. Bien, el T0 va a ser el tamaño inicial, el tamaño al que nosotros ya estamos utilizando como base de referencia, ya sea porque es el nuestro, porque nosotros ya lo tenemos como base de cálculo estudiado. Entonces, T0 va a ser el tamaño testigo con inversión y cero. Entonces, yo, para tener un tamaño T0, tengo que hacer una inversión y cero. Entonces, si yo quiero, o a mí me interesa considerar la posibilidad de tener un tamaño TT, bien, ¿cuál va a ser la inversión que yo tengo que hacer? Entonces, fíjense que esto va a estar condicionado por este factor alfa, que es exponente del factor de escala, y está dictado para cada tipo de industria, ¿sí? Entonces, acá nosotros vamos a estudiar si tenemos economías de escala o deseconomías de escala, ¿bien? Entonces, nosotros queremos ver, si esto les sirve, ustedes definen, tengo yo actualmente un tamaño de 0, invertí y 0. Quiero ver la posibilidad de tener un tamaño TT, aproximadamente, cuándo yo tendría que invertir. Entonces recurrimos a esta ecuación y lo que tenemos que poder conocer es este factor alfa, que es el que me va a dar, ¿no? la economía de escala que tiene la industria en la que estamos desarrollando. ¿Cuáles son las situaciones que se pueden plantear con este factor de escala? ¿Sí? Este exponente alfa que nos da el factor de escala. Tenemos que este alfa podría ser menor que 1, entonces estaríamos ante una economía de escala. La inversión crece a menor ritmo que el tamaño. Podría pasar que este alfa sea igual a 1, entonces no hay una economía de escala, con lo que decimos que la inversión crece proporcional al tamaño. Mientras que si el exponente alfa es mayor que 1, la situación dada va a ser la de una deseconomía de escalas, en la cual la inversión va a crecer con mayor ritmo que el tamaño, ¿sí? Nosotros decimos el tamaño nos va a estar dando nuestra capacidad de producción, que nos va a estar dando nuestros ingresos. Entonces, fíjense que existen distintas posibilidades. Bien, que yo invirtiendo un monto, puede ser de que el tamaño crezca, pero en un ritmo menor que la inversión, que crezca al igual que la inversión, o puede que crezca de manera menor a la inversión efectuada. Y acá podemos ver en esta grafiquita
las relaciones de los costos y utilidad en función del volumen de producción, ¿sí? Entonces vamos a estudiar el tamaño y vamos a estudiar acá, vamos a ver qué relaciones tienen con los costos y las utilidades. Bien, entonces fíjense que en este gráfico nosotros estamos graficando costos en función de las capacidades de la planta. Entonces voy a plantear situaciones distintas, que esto es algo que a ustedes les puede suceder, esto va a depender del rubro y del mercado en el que ustedes busquen penetrar. Entonces yo tengo que conocer qué va a pasar, ¿no? Con las distintas capacidades. Yo veo que puedo tener una capacidad Q1, una capacidad Q2, una capacidad Q3 y una capacidad Q4. ¿Sí? Estas son las distintas capacidades que voy a estudiar. Ahora, voy a hacer un estudio para estas capacidades, bien que esto ustedes ya lo tienen visto de costos, a estas curvas, en las cuales van a ir viendo cómo se comportan los costos fijos en función a la cantidad de unidades producidas. Entonces, en este caso, fíjense que nosotros tenemos este costo fijo, bien, que cuando llegamos a una capacidad Q2, sufre un aumento. Sufre un aumento y luego continúa de esta manera. Vamos a tener que estudiar qué pasa con los costos variables de acuerdo a cómo varía la producción. Entonces, tenemos por aquí una curva con una pendiente, ¿sí? Alfa. ¿Y qué va a pasar? A partir de Q1, esta situación nos dice que esta pendiente sí se achata un poco más. Este es el comportamiento que tenemos para costos variables. Dijimos que los costos totales eran la suma de costos fijos más costos variables. De manera que nosotros tenemos ya marcada acá nuestra ordenada al origen, trasladamos la curva de costos variables y nos vemos en una curva como la verde, esta que tenemos aquí. ¿Sí? Esta curva verde que tenemos aquí, que nos va a dar este comportamiento de los costos totales. Hemos graficado los costos totales, seguramente queremos ver las utilidades. Entonces vamos a ver cómo se comporta la utilidad. ¿Ven? La utilidad va a nacer en el origen y proyectamos nuestra curva de ingresos por venta. Entonces, ahora vamos a poder ver de manera visual qué pasa con los costos y con los ingresos. ¿Qué buscábamos acá? Nosotros buscábamos puntos de equilibrio. Y sabíamos, bien, que cuando nos encontrábamos, ¿sí? Que cuando la curva de ingresos por venta se encuentra por debajo de la curva de costos, nos encontrábamos en una zona de pérdidas. Y que cuando la curva de ingresos se encuentra por encima de la curva de costos, nos encontrábamos en una zona de ganancias. Entonces, fíjense que para esta industria, estudiando las distintas capacidades de producción, vamos a ver distintos panoramas, distintas situaciones. Se presenta esta situación en la cual nosotros, fíjense, que hasta la capacidad de Q1, ¿sí? Nos encontramos en zona de pérdida. No me conviene operar acá. Aumentamos la capacidad de producción y nos vamos hasta Q2. ¿Y qué pasa en el tramo de Q1 a Q2? Tenemos mayores ingresos que costos, por lo tanto, acá vamos a obtener ganancias. Bien, en esta zona sí nos convendría operar. Seguimos aumentando capacidad y nos encontramos con que nuevamente nos encontramos en zona de pérdidas. De Q2 a Q3, ¿sí? Tenemos mayores costos que ingresos. Y pasado Q3, nos vemos nuevamente, por lo menos cuando llega nuestro estudio, que los ingresos vuelven a ser mayores a los costos, por lo tanto, nuevamente vamos a tener ganancias en este tramo de Q3 a Q4. Ahora, tendríamos que ponernos a estudiar y definir qué resultado me conviene. Bien, si el resultado que yo veo en Q4 es mayor o no es mayor que el resultado que yo tengo en Q2. Entonces, dependiendo de esto, si nosotros gráficamente los comparamos, podemos ver que este Q2, ¿sí? Tiene un resultado mayor que este Q4. Entonces, nosotros diríamos que nuestro óptimo estaría dado en este tramo de la curva. Bien, entonces nosotros nos convendría operar a esta capacidad, a la capacidad Q2. ¿Sí? Ligado con la curva anterior, con la gráfica anterior, nosotros podemos construir esta curva que nos da el criterio de la curva de inversión.
Y fíjense que acá nosotros lo que estamos haciendo es relacionando las inversiones por unidad de producción, ¿sí? Inversión y cero por unidad de producción, en tonelada en este caso, en función de los distintos tamaños que tiene la planta. ¿Bien? Entonces nosotros construimos esto, lo que nosotros tendríamos que hacer acá es, bueno, ya teníamos una herramienta con la cual podíamos ir variando los tamaños, ¿bien? Nosotros veíamos una inversión y variamos el tamaño, entonces podemos construir una curva de este tipo, y luego nosotros entonces vamos a decir, bueno, entonces, vamos a ver la relación que tenemos entre la inversión por unidad de producción y los tamaños de la planta, ¿sí? Nosotros vamos a comparar seguramente esta curva con, ya sean los precios de venta, ¿sí? O vamos a ver, la vamos a comparar con los costos de capital. Entonces, dependiendo cómo lo trabajemos, con qué lo comparemos, si yo lo comparo con el precio de venta me va a estar cortando por acá, por lo cual yo voy a decir, no me conviene Q1, o sea que de entrada voy a desechar Q1, porque va a ser a mí, no me va a estar otorgando beneficios a mi planta, ¿sí? Al proyecto que yo estoy trabajando. Si lo comparamos con los costos de capitales, bien, nosotros vamos a estar parados ante esta situación. Obviamente el costo capital ustedes lo tendrían que tener, ser un dato. Entonces, si nos paramos ante esta situación, nosotros qué vamos a decir, no me conviene, ¿no? O sea, acá tenemos que los tamaños, estos, el Q1 y el Q2, me están resultando mayores, ¿sí? Por lo tanto, yo terminaría desechando estas dos opciones, Q1 y Q2, ¿sí? Otro criterio que podemos aplicar es el criterio de economía de escala, en la cual nosotros que vamos a ver los costos de producción por unidad en relación a los distintos tamaños. A nosotros construir una curva que nos represente estos los costos de producción, la vamos a cruzar con la curva de los precios de venta. ¿Y qué es lo que vamos a buscar acá? Vamos a buscar minimizar los costos. Estoy graficando costos, entonces voy a ver, mi óptimo va a ser aquel que me haga los costos menores. Entonces, ¿qué costo o sea, en qué tramos de la curva puedo trabajar yo? Fíjense que claramente acá yo tengo un mínimo, este punto, por lo tanto este punto Q2 me está dando mi mínimo, ¿sí? Este sería el óptimo para mí a trabajar con este criterio de economías de escala, considerando costos. Entonces, el tamaño que me minimiza mis costos es Q2. ¿Por dónde me puedo mover yo en este Q2? Y acá, si nosotros consideramos el punto en el que corta nuestro precio de venta y nuestro costo unitario, bien, que estamos aquí, entonces nosotros podríamos movernos en este rango que tenemos acá, ¿sí? Estos serían los tamaños que a mí que minimizan los costos del proyecto que yo estoy trabajando. Otro criterio que podemos tener en cuenta sería este que tenemos acá, que está haciendo una relación de ventas y costos. Esto sería una maximización de beneficios, por decirlo así. Fíjense que nosotros construimos una curva, bien, que me da la relación que yo tengo entre las ventas y los costos en función de los distintos tamaños. Construyo una curva y en esta curva yo qué voy a querer que esta relación sea la máxima. Entonces voy a buscar el punto máximo de la curva. Y donde esté el punto máximo de la curva, seguramente será la solución que mejor aplica en relación al tamaño. Criterio de proyección de la demanda. Bueno, acá nosotros ya habíamos hablado, ¿no? De que nosotros tenemos que tener siempre presente esta proyección de la demanda. Entonces, habíamos dicho que el tamaño estaba condicionado por la cantidad futura demandada, que la capacidad de la planta no utilizada por falta de demanda genera costos ociosos, que los costos de la sociedad deben de absorberse con las ganancias y esto finalmente disminuye la rentabilidad del proyecto. Entonces, esto era todo el conjunto, por decirlo así. Nosotros siempre tenemos que ver a futuro y tener una visión que qué vamos a hacer, cómo vamos a trabajar con esta demanda a futuro. Tener una capacidad ociosa nos podía servir estratégicamente para cubrir demandas futuras, pero hasta que eso se suceda, nosotros vamos a tener que contabilizar estos costos de la ociosidad y al ser costos nos van a estar disminuyendo lo que es la rentabilidad del proyecto. Otro criterio que podríamos manejar acá sería el de punto de equilibrio, que a ustedes ya se les hace bastante familiar.
¿no? Entonces, en este criterio de punto de equilibrio, nosotros vamos a graficar los costos en función de los tamaños de la planta. Identificaríamos aquí, en función a los distintos volúmenes de producción, el comportamiento de costos fijos, costos variables, costos totales, veríamos ingresos, y sabríamos que mi equilibrio va a ser el punto óptimo, ¿sí? El Q óptimo en este caso va a ser el punto acá, en el cual encontramos, perdón, el equilibrio acá donde se cruzan las curvas, ¿sí? Y a partir de acá en adelante nosotros estaríamos en zona de ganancia, que sería en donde nosotros podríamos trabajar. Otro análisis que podemos desarrollar para definir el tamaño de la planta van a ser análisis económico-financiero. Entonces, nosotros acá nos vamos a ver en la situación en la que decimos que el tamaño óptimo de la planta va a estar dado por aquellos que maximicen los valores de tasa interna de retorno, valor actual neto e índice de rentabilidad neto. Estas tres tasas que tenemos acá, las vemos después, nosotros en el último capítulo, en el capítulo de análisis económico financiero, nosotros acá ya vemos bien y trabajamos qué es la tasa interna de retorno, el valor actual neto, trabajamos con ellos, los calculamos y demás, ¿sí? ¿Cuál sería la idea de esto? Yo se los explico a grandes rasgos. Nosotros acá lo que tendríamos que construir es un flujo de fondo, que el flujo de fondo es lo que nosotros ya vamos a construir más adelante, todavía no, al final de la materia. Pero nosotros para construir un flujo de fondo lo que necesitamos conocer son todos los costos del proyecto, las inversiones que tiene el proyecto y todos los ingresos que va a tener el proyecto. Entonces lo vamos a graficar en una tabla y vamos a buscar las utilidades del proyecto. Entonces vamos a decir todo lo que entra, el dinero que entra, menos todo lo que sale, ¿sí? Y vamos a tener nosotros la consideración de las inversiones que estamos realizando. Dado la situación en la cual estamos estudiando distintos tamaños, seguramente vamos a tener un estudio, un flujo de fondo para cada tamaño. Bien, estos van a tener estos tamaños, seguramente van a tener inversiones distintas, capacidad de producción distinta. Al tener capacidad de producción distinta me implicaría que van a tener ingresos distintos, ¿sí? Voy a vender más o voy a vender menos dependiendo de la tecnología. Y así también los costos asociados a cada tecnología. Entonces, nosotros haciendo ingresos menos costos, si nosotros vemos ingresos menos costos, armamos un flujo en el tiempo, vamos a tener resultados por años, armamos un flujo en el tiempo, y ahí nosotros podemos aplicar estos índices que vemos acá y vamos a decir, si la tasa interna de retornos es máxima, si nosotros vamos con una tasa que nos haga cero el VAN, si el valor actual neto es el máximo, ¿sí? O si el índice de rentabilidad neta también nos arroja un resultado positivo. Entonces, esto ya lo vamos a trabajar más en detalle al final, pero es otro criterio, por supuesto, que nosotros también tenemos que considerar. Bien, entonces en estos criterios nosotros consideramos ya todos los costos, los ingresos, inversiones, y nos vamos en el tiempo, no solamente lo actual, sino que nosotros ya nos vamos en el tiempo, ¿sí? Este valor, justamente, valor actual neto, lo que hace es traernos al hoy los valores, ¿no?, de los ingresos y egresos que efectuaríamos en todos los años de vida útil del proyecto, lo traemos al hoy, ¿sí? Le restamos las inversiones y decimos, bueno, al hoy, ¿cuánta plata me daría el proyecto? Entonces, fíjense que si ustedes hacen esa comparativa con distintas tecnologías, sí me dirían, ah, bueno, ¿cuál es la tecnología que finalmente me va a otorgar un mejor resultado? ¿Bien? Por supuesto que para esto tienen que hacer un análisis bastante profundo y tienen que disponer de bastante información. Resumiendo un poco las relaciones, dijimos que teníamos relación entre el tamaño y el mercado, y que nosotros buscábamos acá que nuestra demanda sea suficiente para lo que yo pretendo ofrecer y cómo nosotros nos proyectábamos en el tiempo con esta demanda. Vimos la relación entre el tamaño y el costo, y acá hablábamos de las economías de escala y teníamos que identificarnos qué pasaba cuando yo aumento mi precio de venta o cuando yo disminuyo mi precio de venta. Entonces, esto cómo implicaba o cómo repercutía en la demanda, ¿sí?, del producto, y esta demanda se traducía en mi capacidad de producción, en los volúmenes de producción, y esto se traduce al fin de cuentas en los costos, ¿sí?, costos e ingresos del proyecto.
Y vimos la relación entre el tamaño y la localización. Que acá habíamos hablado fuertemente de lo que era la distribución. ¿Sí? Ya vamos a hablar después de lo que es la localización en sí, pero acá habíamos hecho hincapié en lo que eran todos los costos de distribución. ¿Bien? Resumiendo los coeficientes que hemos tocado en estas diapositivas, hablamos de la utilidad por unidad de capital invertido, ¿sí? Nosotros, ¿qué utilidad me da cada peso, ¿no? Que yo estoy invirtiendo? El costo unitario mínimo, el cociente de ventas y costos, el valor actual neto o tasa interna de retorno y la cuantía total de utilidad. ¿Sí? Estos son los distintos índices que hemos visto para aproximar o para hablar, ¿no? Para referirnos cuál va a ser el tamaño que mejor se ajusta a nuestros requerimientos. El tamaño nos dice acá y los demás aspectos del proyecto. Entonces, ¿qué más tenemos que tener en cuenta cuando nosotros estudiamos el tamaño? Vamos a tener que tener en cuenta el número de empleados, la disponibilidad de stock, de materias primas y de productos. Y vamos a buscar que estos costos unitarios sean mínimos, ¿sí? No solamente, o sea, esto nosotros siempre estamos interrelacionando todo, ya habíamos nombrado, ¿bien? Que nosotros podemos definir o seleccionar una demanda en función de lo que eran costos de ingresos o costos mínimos o beneficios máximos, ¿sí? Entonces, todas estas consideraciones son las que vamos a tener que tener presentes. Y cuando hablamos del tamaño del mercado, hablábamos del dinamismo de la demanda, sí que hablábamos de justamente las proyecciones a futuro y la distribución geográfica del mercado. Entonces acá, cuando hablamos de distribución geográfica, decíamos, bueno, ¿cómo está ubicado nuestro mercado? ¿A dónde quiero llegar yo? ¿Qué estrategia comercial me conviene usar? ¿Uso una planta? ¿Uso varias plantas? ¿Qué pasa con los costos de distribución y demás? Y bueno, y finalmente también habíamos hablado, ¿no?, de esta relación entre el tamaño y las inversiones. ¿Sí? Acá ya debemos estar terminando. Tamaño y localización, tamaño y financiamiento. Otros factores relacionados con el tamaño. Bueno, esto ya lo hemos visto, está medio repetido. Y esto era un resumen del problema de tamaño. Bueno, esto es bueno, esto ya es para, no sé, acá les hablo un resumen, pero va a depender en realidad de qué criterio usen ustedes para seleccionar el tamaño y ahí lo van a poder, ¿no?, ejemplificar. En este caso, acá están comparando costos unitarios con utilidades totales y rentabilidad, ¿no? Entonces, acá harían la diferencia. En este caso, ustedes estarían usando este criterio, que ustedes hacen la diferencia y ver, bueno, cuál es más rentable. Pero era uno de todos los criterios. Hasta ahí, sí, ahí me parece. Hasta ahí llegamos con tamaño. Dudas de tamaño, consultas. ¿Entendieron el concepto? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Está bien. ¿Está bien? ¿Voy muy rápido? ¿Está bien? No, está bien, Por perfecto, ahora profe. vamos bien, profe, creo. Profe, Bueno, una Sí. consulta. sí, sí. Todo esto sería más o menos lo que tendrían que haber respondido para el último punto del TP anterior, con el tema del mercadito, del supermercadito. No sé si todo, porque vos fíjate que estamos recién ahora hablando del tamaño de la localización. Ustedes ya tienen como que la idea es que ustedes vayan interrelacionando los conceptos y teniendo todas las consideraciones, ¿sí? Cuando a ustedes muchas veces les pasa los parciales y demás, que estos temas terminan, uno tiene que tener una idea, ¿no?, y estratégicamente plantear algo. No pasa porque escriban una barbaridad ni que toquen todos estos temas, sino que ustedes tienen que poder identificar cuáles son los aspectos claves o determinantes, ¿sí?, dentro de la situación que se les plantea. Entonces no siempre van a hablar de todo, por decirlo así, ¿no? Acá en el práctico anterior, el práctico ese era del práctico anterior, entonces, bueno, no hacía falta que entren en este detalle porque recién lo estamos viendo ahora el detalle, ¿sí? Por supuesto que si ustedes ya para el parcial tienen que hablar de tamaño o de localización, se espera que tengan un criterio bastante acertado, bien, o una estrategia. Acá fíjense que las posibilidades son muchas, son varias, depende del rubro, depende del tipo del mercado, y por supuesto que va a depender ampliamente del criterio que tengan ustedes, ¿sí? Si ustedes son unos visionarios, van a tener una idea quizá completamente distinta a cualquier cosa esperada, pero que resuelva mucho mejor la situación, ¿sí? Profe, Sí. disculpe,
A mí me quedó una duda con respecto a una diapositiva que mostró de la inversión versus la cantidad. No entendí por qué cuando iba bajando la inversión la cantidad aumentaba. A ver, espera. Ah, inversión y cantidad. Ay, no, no sé, no lo puedo volver. Voy a tener que dejar de compartir. De la curva. A ver, espérame un momento. Tenías. Creo que Acá. era por la diapositiva 20 por ahí, o Ya. 22, 23. Sí, sí me la acuerdo, pero es que no sé por qué no puedo moverla. Ah, esa es la, pero ahí vos estás viendo inversión por unidad. Era inversión por unidad de producción. Ah, espera un ratito y te lo comparto. Esta diapositiva, ¿no? Sí, profe, es. Inversión por unidad de producción. Y acá lo que pasa es que no tengo todo el marco teórico de esta curva, porque en realidad esta curva no está en el libro que tengo yo, en teoría. Pero te digo lo que yo entendería. Si querés, después lo terminamos de revisar en la clase que viene. Bueno, acá Bueno, nosotros profe. estamos graficando inversión, pero es por unidad de producción en toneladas. Entonces, lo que nosotros diríamos es que para producir, ¿no? Una menor cantidad de toneladas, la inversión es mayor, obteniendo beneficios o ventajas de mayor cantidad. Yo creo que es por eso, pero la verdad, mira, antes de entrar en detalle, si te parece, ¿cuándo es? ¿El lunes? ¿La clase que viene? Que tenemos la práctica, lo revisamos, bueno. Profe, yo lo entendía esto como que si aumentábamos la cantidad, por lo tanto aumentábamos o sea, lo que íbamos a consumir, o sea, la cantidad de materia prima y todo eso o sea, se consume más y por lo tanto podemos decir que los proveedores pueden bajar un poco el precio de esa materia y entonces la inversión que hacemos es mínima, algo así, ¿entendí? ¿O Sí, no? debe venir medio por ahí, pero no quiero entrar en detalle por las dudas. Por las dudas, y esto se lo consulto porque esta grafiquita no sé bien de dónde salió. Eh, Se las consulto, bueno, así ya directamente, ahora no vaya a ser que se los aclare y se los termine oscureciendo y complicándoselo, porque no estoy segura si mi intuición es la correcta. Pero lo dejamos ahí y ya la clase que viene se los doy en detalle. Bueno, Profe, sí, después puede subir este archivo que está presentando porque tiene algunas diapositivas distintas a la que está en el PDF. sí, me parece que esta tiene más diapositivas que la que estaba en Sí, el... Bueno, después se gracias. los paso, de todas maneras, seguramente que lo importante es lo que está en el PDF, que yo ya les subí, que es lo que estaba ahí cargado. Pero bueno, sí, se los cargo. Había un par, creo. ¿Esta no está ahí o sí está? Sí, está así. Una que Ah, hablaba de elasticidad, me parece, y esas cosas no está. bueno, ok. ¿Alguna otra consulta, chicos? Bueno, a ver. Bueno, entonces entremos en lo que es localización. Yo ya estoy re cansada. Nos decía, bueno, localización de un proyecto, ¿sí? Localización por ahí es medio como que es más intuitivo, me imagino que ustedes más o menos uno ya piensa en localización y ya piensa en varios factores y ya se ubica mentalmente, ¿no? ¿Qué significa la localización? Entonces, acá nos surge la pregunta de ¿cuándo es óptima la localización? Y nos dice la diapositiva, ¿cuándo contribuye en mayor medida a que se logre la mayor rentabilidad de capital invertido? Entonces, este seguramente va a ser el fin que tenemos nosotros buscando una localización óptima. ¿Bien?
bueno, finalmente nosotros lo que buscamos es determinar dónde se localizará la planta industrial. Bien, nosotros de dónde se localizará la planta industrial dijimos que estaba sujeto a varias cuestiones, que eran algunas objetivas, otras subjetivas, entonces que vamos a tener que trabajar con estas, si existen distintas metodologías para encontrar un óptimo. Siempre hay, bueno, sí, todas las veces siempre hay más que una alternativa. Ay, esto tenía uno. Qué horror. No tiene sonido. Bueno, ahí vamos viendo factores relevantes de la localización. Entonces, primero, priorizar los factores relevantes. Acá cuando dice priorizar los factores relevantes, te van a decir cuáles son los factores relevantes. Bueno, ya los revisamos más adelante. Fíjense que todo esto va a depender del tipo de estudio, de proyecto en el que estén ustedes. Había bibliografías que tienen listado como de 700 factores, por decirlo así, ¿sí? Ustedes van a tener que tener la intuición, por supuesto que acá estamos dentro de lo que es la materia, nos vamos a limitar a eso, y cuando estén trabajando, hagan algo que tenga sentido, que tenga criterio, y que ustedes puedan resolverlo, ¿sí? Porque que hagan una matriz que sea tremendamente compleja, no les va a asegurar que el resultado sea mejor, ¿bien? Entonces, ¿cuáles van a ser los factores relevantes? Quizás si yo produzco ingenio azucarero, un factor relevante, disponibilidad de materia prima, tengo que ubicarme cerca de la materia prima. ¿Cuáles van a ser las localizaciones posibles, las macros? Las que estén cerca de la materia prima. Eso va a ser un factor relevante para mí, ¿sí? Si yo, por ejemplo, tengo insumos estratégicos, bueno, tendré que estar en cercanía a los mercados que me proveen estos insumos. Si, por ejemplo, tengo, no sé, las condiciones climáticas me resultan trascendentales, porque mi proyecto está ligado a, no sé, a las cuestiones, o muy limitado por las cuestiones climáticas, ¿sí? Entonces voy a tener que ubicar, entonces, en función del clima, cuáles son las distintas posibilidades, los lugares a localizarme, ¿bien? Entonces estos factores relevantes siempre van a estar dados por lo que resulta relevante para ustedes dentro de su proyecto. Lo que vamos a hacer acá, esto ya es directamente un ejercicio. Esperen un ratito. Bueno, sí. Lo que vamos a hacer acá es, dijimos hace rato, ¿sí? Que, dijimos que que nosotros hacíamos una macro localización, una micro localización, que dentro de estas localizaciones nosotros estudiamos aspectos cualitativos, por ejemplo, ¿qué puede ser cualitativo? No sé, me gusta el lugar porque mi abuela me dejó el terreno y quería que yo haga en ese terreno algo ¿qué número le vamos a poner? ¿No? O sea, es un aspecto sentimental. Muchas veces eso juega en contra del proyecto, pero bueno, son cuestiones a considerar. El clima, la disponibilidad de recursos, ¿sí? Nosotros vamos a tener distintos factores, cualitativos algunos y otros cuantitativos, que yo los puedo cuantificar. Bien, por ejemplo, si yo me ubico o la ubicación que yo elija para mi planta industrial me va a implicar costos distintos en relación a costo de distribución. Bien, ¿cómo llego yo a mis centros de venta? Entonces, si yo estoy estoy más cerca o más lejos de mis centros de venta. Si yo estoy cerca o lejos de los proveedores, los mercados de materias primas. Entonces, estos costos van a ir cambiando. ¿Qué pasa con la parte impositiva, por decirlo así, si estoy en una región que si estoy en otra? ¿Cuál es el costo de los impuestos? Si yo uso un montón de energía eléctrica en una metalmecánica, entonces, la localización, ¿cómo me varía? Porque yo voy a decir, bueno, si yo me radico en esta región, tengo una tasa de energía eléctrica por hora de tanto. Y en esta otra región tengo otra tasa. O tengo un descuento, una bonificación por encontrarme en una situación para un lugar específico. ¿Bien? Entonces, todo lo que sean costos van a ser fáciles de cuantificar seguramente, porque ustedes van a trabajar de alguna forma que terminen llevando un número. ¿Sí? Entonces, por un lado, trabajamos con los costos, o sea, no solamente son costos, todo lo que sea cuantificable, y por otro lado vamos a trabajar con todo aquello que sea cualitativo y nosotros vamos a intentar aproximarnos mejor y de alguna forma convertir esa apreciación, ¿sí? Esta situación en algún número
cosa de poder combinar estos factores, ¿bien? Y llegar a un óptimo, ¿sí? Entonces acá vamos a tener factores objetivos, factores subjetivos, vamos a trabajar con los. Bueno, no vamos a entrar en detalle en los ejercicios del práctico, que ya la clase que viene vamos a hacer el práctico, ¿sí? Pero lo vamos a ir realizando. Entonces nos dice, primero, priorizar los factores relevantes, que aquí hemos hablado de estudiar, identificar cuáles van a ser estos factores relevantes a los que yo le voy a abocar el estudio de los factores de localización. Segundo, asignar a cada factor una importancia relativa. Entonces, por ejemplo, yo digo que la disponibilidad de mano de obra, la disponibilidad de materia prima, y que los factores climáticos son los más importantes para mi proyecto. Ahora, a mí lo que más me cruza el proyecto son los factores climáticos, porque yo necesito que no llueva, porque las condiciones que a mí me da mi proyecto son un lugar que sea súper seco. Entonces yo voy a decir, me importa más el clima, por lo tanto yo le voy a asignar, ¿sí?, un factor de importancia y voy a decir, bueno, le voy a otorgar el 50% al factor clima, mientras que la mano de obra y la materia prima le voy a otorgar una carga igual del 25%. Entonces yo pondero acá que es el factor más importante. El factor más importante le doy una ponderación mayor y el factor menos importante le voy a dar una ponderación menor. Acá uno termina cayendo en la cuestión poco objetiva de es mi punto de vista, que ya lo hablamos en la clase pasada. Uno puede trabajar en equipos, ¿sí?, trabajar con otras personas de manera de eliminar este sesgo que estaría dado por el criterio personal, ¿no? Pero por supuesto que también si yo ya me dedico a esto, tengo completa claridad, estoy completamente convencida, no voy a dudar de mi punto de vista, sino que voy a estar segura de lo que estoy haciendo porque yo ya vengo trabajando en el tema. Tengo poca claridad porque desconozco el rubro, puedo buscar a alguien, ¿sí?, que esté en el rubro y decir, a ver, vos cómo lo planteás, qué te parece, qué te resulta más importante, y trabajar con otras personas que tengan más conocimientos del sector. Tercero, asignar una escala común de cada factor y evaluar los distintos puntos de posible localización. Entonces nosotros vamos a asignar, acá decimos una escala común de 0 a 10 o la escala que ustedes quieran, y esta escala yo le voy a decir, voy a ir. Nosotros acá lo que estamos tratando de cruzar es, por un lado, cada localización posible, por otro lado, ¿no?, ver los factores. Entonces yo tengo 3 localizaciones, me puedo instalar en, no sé, en el Valle Calchaquí, me puedo instalar acá en Salta, en Cafayate, me puedo instalar en Tucumán, en la zona, no sé, Tafí por decirle, y me puedo instalar en Catamarca. Entonces yo voy a estudiar 3 localizaciones posibles, y de estas 3 localizaciones posibles yo voy a ir tratando de asignarle, ¿sí?, un valor a cada una. Yo voy a decir, a ver, comparo unas con otras y digo, en relación al clima, ¿cuál me provee un mejor clima? Le voy a asignar una escala hacia cada factor de 1 a 10, por ejemplo. Voy a decir, bueno, para Cafayate, cómo voy a puntuar el clima, para Tafí y para Catamarca, cómo voy a hacer la puntuación del clima y de los otros factores. ¿Bien? Y cuarto, clasificar a cada sitio potencial de acuerdo con la escala asignada y multiplicar por el peso específico de cada factor. Bueno, acá está medio feo porque está todo escrito, pero ya lo vamos a ver seguramente más adelante en mi cuadro. Lo que acá hacen en la ponderación, ustedes asignan un puntaje y ya habían dicho que no todos los factores son iguales. ¿Qué factor es más importante? Entonces voy a asignar el puntaje que le di a la ponderación. ¿Bien? Entonces hacen una suma ponderada y ustedes van a ir obteniendo totales numéricos. Entonces, como la forma de convertir todas estas cuestiones cualitativas, fíjense, trabajarlas para finalmente tener un número y poder compararlas entre ellas. Quinto, sumar la puntuación. Fuerzas localizacionales. Suma los costos de transportes de insumos y productos. Entonces, acá estamos viendo cuáles eran las fuerzas que habíamos visto antes, ¿no?, que existen distintas fuerzas locacionales. Una de estas fuerzas es la consideración de costos, ya sea de transportes, de insumos y de productos. Otra, disponibilidad y costos relativos de recursos, agua, energía, mano de obra disponible. Otra fuerza importante, la condición de distribución y abastecimiento. ¿Sí? Fíjense que es importante ustedes dónde van a estar estratégicamente. Yo no me puedo quedar, ¿no?,
sin insumos, sin materia prima o sin recursos, porque yo requiero de tener un flujo continuo de producción. Bien, entonces ustedes van a tener que ir pensando todos estos detalles cuando busquen localizarse en algún lugar. Posición respecto a terrenos y edificios, impuestos y problemas legales, condiciones de vida, clima, facilidades administrativas, políticas de centralización o descentralización y residuos. Estas que están acá son las que están enumeradas como las más importantes, y la bibliografía es la que les voy a llamar, o sea, como que la que ustedes van a ir viendo, que son las que son más preponderantes, por decirlo así. No son las únicas, ni son todas, y quizás a ustedes les toque trabajar en alguna situación con algún factor que no está acá y que resulta que es el más importante y el determinante para sus proyectos. En general, suelen ser estas que tenemos acá, ¿sí? Los costos, que vamos a considerar acá la localización, disponibilidad y los costos que voy a tener yo para los recursos, distintos recursos, las condiciones de distribución y abastecimiento y la posición que yo tengo acá. Bueno, acá ya habíamos hablado, ¿no? Por ejemplo, impuestos, problemas legales, el clima, después distintas políticas. Bueno, y residuos también termina siendo algo importante, donde yo me ubico, porque si yo produzco residuos radioactivos, por decirle así, yo tengo que tener, o poder yo hacer una disposición final, o poder recurrir a un servicio, bien, de disposición de final de residuos, que me lo trate y que haga, bueno, la correspondiente disposición final. Creo que todavía no vieron ambiental, pero se entiende, ¿no? Lo que les estoy diciendo, el criterio. Entonces, si yo estoy en la punta del cerro y resulta que yo en toda mi región no tengo nadie que me haga tratamiento de residuos, ¿qué voy a hacer? Entonces no puedo quedarme con el residuo, y seguramente si yo tengo residuos, acumulo residuos radioactivos, me van a decir, mira, estás contaminando, ándate de acá, te cerramos la planta, ¿sí? Entonces una serie de cuestiones a tener en cuenta a la hora de elegir la localización. Dentro del factor geográfico, miren, acá vamos enumerando el clima, niveles de contaminación, comunicaciones, se me fue. Ahí está. Clima, hay industrias en las que es determinante el clima, hay industrias que para nada, sí que pueden estar en cualquier lugar, entonces va a ser o no va a ser un factor determinante. Niveles de contaminación, si yo quiero hacer un producto que sea puro, con características especiales, si no me voy a ir, bueno, hoy por hoy, no sé, no sé, uno se instala al lado del campo, del agro, y la verdad que lo único que uno tiene ahí es glifosato, entonces la verdad, contradictorio en sí, pero bueno, uno no se ubicaría ahí porque va a terminar siendo algo radiactivo en realidad. Entonces nos ubicaríamos bien lejos donde estén las concentraciones de glifosatos, ¿no? De todos los que fumigan el campo, por ejemplo. Comunicaciones. Hoy es como que hay más facilidad en relación a las comunicaciones, pero bueno, es importante. Quizá en el pasado no teníamos tanto acceso a las comunicaciones, se lo marcaba mucho. Y hoy en general uno se instala en la cordillera de los Andes y termina teniendo Wi-Fi o señal satelital. Entonces, bueno, va a depender también del nivel de comunicaciones que yo quiera tener y cuestiones específicas. Factores institucionales. Planes de desarrollo, promociones, estrategias de desarrollo, descentralización industrial. Bueno, alguna. Acá está, bueno, como verán, esto es como bastante concreto, no hay tanto que decir. Ustedes, si les parece que hay algo que no lo entienden, me preguntan y lo vemos más en profundidad, ¿sí? Pero medio como que es así como lo ven, no hay mucho que decir, ¿sí? Entonces, yo, por ejemplo, donde estoy radicada, yo, como dijimos, tenemos que tener planes estratégicos de desarrollo a futuro. Entonces, la localización tiene que ir de acuerdo, ¿no? A estos planes de desarrollo que yo quiero implementar. No tiene que haber ninguna política, por ejemplo, no sé, de la provincia que me impida a mí el crecimiento que yo quiero tener, porque si me lo impide, yo ya sé que yo voy a aumentar mi producción en el tiempo, entonces no me puedo radicar o no puedo elegir dentro de mis posibles localizaciones, ¿no? Alguien que me esté sesgando después mi estrategia de desarrollo futuro. Descentralización industrial, bueno, esto está seguramente en función de, por un lado, las políticas industriales de la propia empresa y por otro lado, las políticas que tiene el país en relación, ¿sí? Políticas preindustriales, estamos hablando de empresas grandes, empresas mineras, empresas súper grandes, porque ustedes ponen una planta de X, más chica, y no entran en tanta cuestión con estos temas.
Factores sociales, estos son importantes: hospitales, escuelas, colegios, universidades, centros recreativos, facilidades culturales, capacitación de empleados. ¿A qué hacemos referencia con todo esto? Nosotros seguramente, si tenemos una planta que requiere mano de obra, ¿no? Por un lado debe tener que estar próxima a centros urbanos en los cuales yo pueda captar mano de obra. Si además de mano de obra necesito mano de obra especializada, voy a tener que ubicar y pensar, bueno, entonces dentro de estos centros urbanos que yo tengo disponibles, ¿cuáles son los que están proporcionando la capacitación adecuada, ¿no? Para la gente que yo, o sea, el nivel que yo necesito para mi planta? Entonces voy a decir, acá la educación es mejor, entonces voy a considerar por encima o le voy a otorgar un factor mayor a aquel lugar, a aquella locación que tenga más desarrollado, en este caso, la educación. Centros recreativos, en este caso, nosotros estamos hablando de situaciones en general. ¿Sí? Fíjense que si ustedes tienen un campamento en medio de la puna, lo que le corresponde a la empresa, lo que debe la empresa es, así como hace toda su instalación industrial, ¿sí? Para que la planta sea operativa de forma continua, tienen también que proporcionarles a su plantel de producción, ¿sí? A sus empleados, a sus colaboradores, la posibilidad de recrearse, porque es su derecho y es algo natural, y porque eso mismo lo va a estar motivando. Entonces, si yo estoy en medio de la puna, bueno, a ver, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a plantar? ¿Cómo? ¿Qué voy a generar? ¿Voy a hacer un gimnasio? No sé, cuáles serán las ideas y los recursos que va a emplear la empresa para generar. Si nosotros tenemos una planta más pequeña, ¿no? Seguramente ya tenemos dentro de la localidad en la que estamos estos centros recreativos. También puede ser que yo esté por traer gente de afuera, ¿sí? A trabajar en mi planta, entonces quizás me convenga estar más cerca de aquellos pueblos que tienen, aunque sea un club, para hacer deportes, por decirlo así, porque si yo tengo gente trabajando de manera continua en un régimen que me trabaja, no sé, 15 días, que descansa 7, los 7 días tiene que permanecer en la ciudad, en el pueblito, porque son de otro país, gente extranjera, lo que fuere, bueno, que en ese pueblito, no en ese poblado, pueda encontrar cuestiones mínimas, ¿sí? Para que esta persona se pueda sentir motivada, se pueda sentir, bueno, pueda querer continuar en el proyecto. Bueno, y capacitación de los empleados. Esto también es medio que uno lo va cruzando, porque por un lado yo lo requiero, entonces lo busco, las facilidades, pero también tenemos la situación de las empresas en las cuales yo no puedo elegir la locación, ¿no? El petróleo, ¿no? El yacimiento de petróleo está donde está, y yo voy y me instalo en el yacimiento, y instalo mi planta de tratamiento, instalo el campamento, instalamos todo ahí, y ¿qué es lo que tenemos que hacer ahí? Nosotros capacitar. Nosotros acá, después, bueno, ya se los nombré varias veces, pero después ya lo vemos al final en más profundidad, pero si yo voy a poner un yacimiento, ¿sí? Que les quede en medio de la Patagonia, entonces yo voy a hacer anillos y voy a contratar a gente de la región. La gente de la región no necesariamente va a estar educada y va a tener el nivel técnico que yo requiero. ¿Qué voy a hacer yo? Yo voy a armar una estrategia en la cual yo voy a decir, yo voy a tomar a la gente de la región y la voy a educar, le voy a enseñar, le voy a hacer que llegue a tener los niveles tal que pueda operar los equipos, ¿sí? Entonces uno va llevando de la mano, de alguna forma, ¿no? Todas estas cuestiones. Hay veces de que es mejor que no tengan ningún tipo de conocimiento para que no tengan los sesgos mismos, ¿no? O sea, de las malas prácticas. Entonces uno dice, bueno, arrancar con alguien, enseñarle todo nuevo, también representa una ventaja en algún punto. En principio, nosotros cuando trabajamos con industrias más sencillas, más pequeñas, ¿qué voy a buscar? Bueno, voy a buscar que haya que tengamos, ¿no? Ya estos factores sociales que estén dados, porque por supuesto que nos implica ahorrar costos, ¿sí? Si yo tendría que capacitarlos yo o buscarlos yo, me saldría más costoso. Y tenemos factores económicos: costo de los suministros e insumos, disponibilidad de mano de obra, disponibilidad de materias primas, disponibilidad de agua, de energía eléctrica, de combustible, de infraestructura disponible, ¿sí? Todos los servicios que ustedes tienen que tener una planta industrial, ¿bien? Entonces, disponibilidad y costo del terreno, cercanía a los mercados y materias primas. Es el último. Entonces, todos estos factores económicos quizás ya son más fáciles de entender, ustedes lo leen y ya se imaginan, ¿no? Dependiendo de la localización, que si una región tendrá mano de obra más cara o más económica.
Una región puede estar más próxima o más alejada de las materias primas, o más próxima o más alejada de los centros de consumo. Una localización puede brindarme, ¿no? O sea, yo buscaría que me proporcione todas las energías, todos los recursos disponibles, energía, combustible, servicios y demás. Bien, entonces va a depender, yo voy a ir comparando las distintas localizaciones, y con estas localizaciones yo voy a hacer esta comparativa, que fíjense que en este caso yo puedo decir, para el agua, ¿cuál es mi tarifa del agua? ¿Sí? ¿Cuánto me sale el agua por litro de agua? Entonces, para la disponibilidad de energía eléctrica, si tengo una tarifa, y combustible, tengo una tarifa, mano de obra, voy a tener, ¿no? De acuerdo a un convenio colectivo de trabajo, un costo para el rubro en el que yo me desempeño. Entonces, todo esto yo puedo trabajarlo y llegar a encontrar un número. Entonces, dependiendo seguramente del tamaño, que ya lo vimos anteriormente, ¿sí? Dependiendo del tamaño, qué cantidad voy a requerir de todos estos recursos que vemos nosotros acá, y a esto nosotros lo podemos convertir con facilidad en un número. Localización, éxito o fracaso. Acá, aunque no parezca, pero sí es muy importante, y nosotros en un proyecto, bien, nosotros dependiendo de la localización podemos pegarle justo en el blanco y nos va bárbaro, o es un completo fracaso el proyecto. Bueno, y acá es todas estas variables, nosotros tenemos que ver todas, tenemos que tener la intuición, ¿sí? Estudiar, tener conocimiento de decir, a ver, cuáles son las variables que tengo que estudiar, y justamente hacer un estudio estratégico de todas estas variables, y luego combinarlas con el mejor criterio que podamos tener para buscar un óptimo. Como ya habíamos hablado, el objetivo principal siempre va a ser maximizar la rentabilidad del proyecto. Evaluación de factores no cuantificables. Entonces, los factores que no cuantificables son factores que se tienen en cuenta en la selección de la macrozona. Aquí habíamos visto que nosotros elegíamos una macrolocalización, ¿sí? Que era como una región en la cual yo planteo que es mejor ubicarme. Identificar, yo voy a hacer localizaciones macro, ¿bien? Entonces, cuando yo ya compare varias macro y tenga mi óptimo, dentro de esa macro, recién ahí voy a buscar la micro, ¿sí? Entonces, acá estamos hablando de la selección de la macrozona. Y acá nos dice que pueden haber algunos factores que podemos tener en cuenta cuando elegimos la zona, la macrolocalización. Nos dicen antecedentes industriales. Si existen antecedentes de industrias similares, los mismos factores positivos persisten, ¿no? Entonces yo puedo decir, a ver, yo quiero plantear, o quiero poner, no sé, una industria textil. Entonces yo digo, acá en el parque industrial hay una, entonces probablemente ellos ya lo estudiaron antes, y su estudio de localización llegó a que ese es el mejor lugar, por lo tanto yo, con una fe ciega en lo que hizo el otro, voy a ir y me voy a instalar al lado, ¿sí? Que uno suele ver que en las empresas muchas veces, ¿no? Uno ve una industria y otra paralela al lado, y todos producen lo mismo y están todas juntas, ¿no? Entonces, sí, puede ser un criterio, no es el más acertado, y bueno, también vamos a tener que ver con quién nos comparamos, ¿no? Comparamos con una empresa, no sé, vamos a confiarle seguramente a una empresa que tenga mayor envergadura, que sea más responsable, o que nos tenga mayores conocimientos, que sepamos que haya hecho ese estudio previo, ¿sí? Factores preferenciales. Preferencia personal de quien decide. Relega factores económicos. Esto es acá en el caso que yo digo, bueno, no sé, yo siempre quise tener una planta de no sé qué en tal lugar. Y uno va y la pone, ¿sí? No sé, en el terreno que me dejó mi abuelo. Entonces vos vas y lo pones ahí porque, no sé, una cuestión más emocional que otra cosa. ¿Bien? Nos puede ir bárbaro como no. Bien, hay que tenerlos en cuenta. Y tenemos factores dominantes, no ofrecen alternativas, caso minería condicionada de localización. En este caso, nosotros, bueno, como la minería o como el petróleo, ¿sí? Que nosotros ya la tenemos directamente condicionada, y yo no puedo elegir dónde me localizo. Bien, entonces nosotros vamos y nos localizamos donde está el yacimiento. Entonces, dentro del yacimiento seguramente haremos un estudio para ver en qué parte nos queda mejor por las condiciones del terreno, por la cercanía a las distintas unidades productivas, dónde voy a instalar mi campamento. Ya vamos a cuestiones súper micro, ¿sí? Pero el dónde nos vamos a localizar ya está dado, ¿bien? Es donde está el yacimiento. Y acá vamos a empezar a ver estos métodos para buscar el óptimo de localización. Tenemos método cualitativo por punto. Y nos dice, se definen los principales factores determinantes, que ya enumeramos los factores. Se asignan valores, esto ya lo vimos.
¿no? Esto está repetido. Y acá lo vemos visualmente. Fíjense qué bonito que es cuando uno lo ve, ¿no? Y lo dejamos estar relatando y decimos. Tenemos distintas zonas. Nosotros decimos la zona A y la zona B. Voy a compararlo. Yo ya estudié mi proyecto, ya hice los estudios y dije, bueno, a mí lo que más me determina la localización va a ser cercanía o disponibilidad de materias primas, cercanía a los mercados, a los insumos, el clima y la mano de obra. Estos son los factores que a mí más me importan estudiar. Y dentro de esto, el que es preponderante es la disponibilidad de materia prima. Yo no me puedo quedar sin materia prima, para mí es trascendental. Después de eso, de las materias primas, a mí me resulta muy importante disponer de los insumos, ¿sí? El insumo es algo muy importante. Una vez que yo me aseguro de tener materia prima e insumos, me parece que es muy importante asegurar mi mano de obra, ¿bien? Porque esto me va a permitir así que la continuidad de las etapas productivas. Y después, por una cuestión probablemente de costo, yo quiero estar cerca de los mercados, ¿bien? Entonces le acerco una puntuación de 0,10, y el clima también me impacta, pero de una manera menor, entonces le asigno una puntuación de 0,10. La suma de este peso relativo tiene que ser igual a 1. Entonces, esta es la ponderación que yo le voy a dar. Ahora, yo voy a decir la zona A. ¿Qué calificación en relación a materia prima le pongo? Y digo, acá estamos haciendo una de 1 a 10. Y yo dispongo de materia prima, pero no tanto, por decirlo así. Bueno, le ponemos un 5. Cercanía a los mercados. Estoy súper cerca de los mercados. 8. Cercanía a los insumos. Estoy bastante cerca. 7. El clima es bastante malo, ¿no? Le ponemos un 2. Y mano de obra, digo, bueno, consigo mano de obra. No estoy en el óptimo, pero consigo. Esta ponderación, entonces, ¿qué va a ser? El producto entre la calificación que yo le puse por su peso. Entonces voy a hacer la ponderación, que finalmente hago una sumatoria, ¿sí? Y llego a un número. Y me fijo cómo a todos estos factores, ¿sí? Que son cualitativos, yo de esta forma llego a ponerles un número, y poniéndoles un número podemos compararlo con mayor facilidad. Hacemos lo mismo para la zona B, ¿bien? Y decimos materia prima, sí, tengo disposición, no es la mejor, pero tengo. Estoy lejos de los mercados, le pongo un 3, pero estoy bastante cerca de los insumos, le pongo un 8. El clima es bastante bueno, ¿sí? Pero la mano de obra, bueno, dentro de todo está mejor que la zona A. ¿Bien? Le otorgo 6. Entonces, hacemos estas consideraciones, ¿bien? Y nos fijamos como, en este caso, ¿no? A mí la más importante era esta 0,35, eran iguales, y la segunda más importante era, ¿no? Los insumos, que la zona B es mayor, ¿sí? Y acá tenemos, ¿no? La tercera en importancia era la mano de obra, que es 0,20, el peso, y este es mayor. Esto me llega a que este resultado sea mayor. Por lo tanto, yo voy a decir que es preferible, ¿sí? Por este método, elegir la zona B. Entonces, de esta forma, nosotros a todos estos factores cualitativos le asignamos puntos, ¿bien? Y llegamos a esto. Existen algunos programitas que ustedes pueden usar para hacer esto, y para hacerlo con otras personas, y acá independizarse, o sea, qué sé yo, por ejemplo, ustedes trabajan en grupo, y cada uno va a hacer, de todos modos ponerse en Excel, ¿no? Que cada uno haga su ponderación, y después hacen una media, y les queda un valor, no sé, como la visión de todos, por decirlo así. Pero bueno, obviamente que cuando uno dice la de todos, uno tendría que buscarse, estar en un grupo de expertos, ¿no? Porque si no, la visión de todos puede ser peor que la visión de uno solo. Acá hay que ver cómo lo trabajamos. Ustedes en lo que están trabajando acá pueden tranquilamente todos, ¿no? Participar, hacer, y después hacer una ponderación final con la visión de cada uno, ¿sí? O trabajar en grupo y entre todos van tirando, se ponen de acuerdo, ¿no? Le vamos a poner 5, 6, pero bueno, llegan a una media, bueno, le pongamos 5,5, ¿bien? Y después hay otros programitas como el Expert Choice, ese es el que yo trabajé una vez, debe haber más, seguramente varios, que te hacen esto, ¿no? Que te hacen esto, es lo mismo, ¿sí? Nada más que te lo hacen como más bonito, qué sé yo, pero es lo mismo. Y acá tenemos el método de Brown-Gibson, cuantifica en costos factores objetivos. Este es el método de Brown-Gibson, ¿sí? Que lo vamos a ver ya en detenimiento en la clase que viene, en el cual nosotros también vamos a ver las localizaciones, las distintas localizaciones, y acá fíjense que tenemos estas ponderaciones, ¿no? Cualitativas, que estamos hablando de mano de obra, materia prima, energía, transporte, asignamos valores, que ya vamos a ver cómo lo asignamos, que vamos a ir comparando unas localizaciones con otras para asignarles valores, ¿sí? Y acá nosotros sacamos estos números que los llamamos recíprocos. Bueno, trabajamos con factores objetivos, y bueno, sacamos acá, ¿no? Como una sumatoria de factores objetivos, y luego vamos a trabajar con factores subjetivos, ¿sí?
Entonces, con estos factores subjetivos, nosotros trabajamos clima, no sé, acá en plan social, educación, y nuevamente hacemos esta suma, sacamos otro índice, bien, y finalmente vamos a trabajar acá, fíjense que nosotros vamos comparando, de acuerdo a las localizaciones, vamos a hacer estas comparaciones, y vamos a llegar a hacer un resumen de puntos, ¿sí? O sea, vamos a pasar todos estos factores, los objetivos, los subjetivos, nosotros vamos a trabajar con puntos, nos vamos a comparar entre ellos para hacer esta asignación de puntos, vamos a construir índices, y luego vamos a través de estos índices, ¿no? Encontrar cuál va a ser la medida de preferencia de cada uno, ¿sí? No se lo explico ahora porque la verdad es que acá es feo y prefiero mostrárselo en el Excel. Y ya lo vemos en detenimiento, si quieren después lo revisan ahí para tenerlo visto un poquito antes, pero no, la verdad es que no es complejo, es bastante simple. Lo que estamos haciendo acá es asignar, ¿no? Medio como lo que vimos acá, nada más que, bueno, más complejo y más acertado, por decirlo así, ¿no? En la cual ustedes hacen un estudio comparativo más grande, incluyen más factores, hacen un poquito más de cálculo, y bueno, finalmente les va a decir cuál es el que tiene la medida de preferencia mayor, y yo voy a elegir aquel que tenga la medida de preferencia mayor. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Dudas? No, profe. ¿Consulta? ¿Fui muy rápido? ¿Algo que no les quedó? ¿Qué dicen? ¿Nada? Bueno, si no hay dudas, nadie tiene dudas, pregunta lo que fuere para que veamos. Si tienen alguna consultita, lo vemos en un ratito. Si no, ya directamente vamos a hacer la aplicación de todo esto, ¿sí? El método de Brown, todos estos métodos ya los vemos en la clase que viene, en la clase práctica, ¿sí? Bueno, profe. Bueno, no sé si Profe, están ¿va a publicarlo las notas del cuestionario? las notas del cuestionario. No se las devolví, perdón, me olvidé. Ya le hago las devoluciones. ¿Sí? ¿Qué quieren que revisemos los cuestionarios? Si quieren la clase que viene, en la práctica, que seguramente va a ser medio corto también, este tema es más corto, quieren que les devuelvo, le hago sus devoluciones y vemos la clase que viene, los cuestionarios, ¿sí? En general los cuestionarios, igual que costo, que cuando son varias opciones, tienen que poner todas, si no, yo no hago todo, nada, porque son bastante sencillos. Así que, bueno, por ahí esa es la única. Pero sí, las respuestas las vemos en la clase que viene, así que... ¿Algo más? Profe, el TP de Ingeniería de Proyectos se lo podemos dar el jueves, porque este fin de tenemos los del rally. Si es que Sí, no hay puede ser. problema. No Bueno, hay gracias. problema. Sí, sí, no hay problema con eso. Sí, si ustedes están con el rally, este fin de semana es, ¿no? Sí, lo presentan Sí, después, no hay sí, sí, problema. sí. Gracias. Bueno, acuérdense de inscribirse al rally. Eso. Bueno, creo que no me queda nada. ¿Alguna otra consultita, chicos? Por mi parte, ninguna, profe. Bueno, si no, yo estoy agotadísima de hablar. Si ustedes no tienen duda, entonces ya nos estamos encontrando.